Ahora eres solo una cartera, bromeó, pero lo que envié por correo le hizo lamentarlo todo. Bienvenido de nuevo y disfruta la historia. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas venecianas del modesto departamento en Chicago, proyectando sombras geométricas sobre el desgastado piso de madera. Judy Morrison estaba sentada en la mesa de su cocina con las manos ajadas, temblando ligeramente mientras sostenía el estado de cuenta bancario. Los números parecían desdibujarse, retiro tras retiro cada uno, una pequeña parte de su alma, intercambiada por lo que creía que era amor. A los 72 años, su cabello plateado estaba recogido en un moño práctico, pero mechones sueltos enmarcaban su rostro como susurros de la mujer vibrante que alguna vez fue. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con sueños de diseño, de escenarios y creación artística, ahora albergaban el peso de décadas dedicadas a servir a los demás antes que a sí misma. El estado de cuenta mostraba otra deducción automática: 15,000 pesos transferidos a la cuenta hipotecaria de su hijo Caleb. Había estado sucediendo durante 3 años, desde que vació sus ahorros para la jubilación para ayudarlo a comprar esa hermosa casa junto al lago Michigan. Se había dicho a sí misma que era una inversión en su futuro, en el futuro de la pequeña Lola, su nieta con rizos color miel y ojos que aún se iluminaban cuando Judy entraba en una habitación. Pero mientras estaba sentada a la luz menguante, rodeada por el silencio de su departamento vacío, Judy no podía sacudirse la sensación de que en algún momento se había vuelto invisible. La mujer que una vez diseñó escenografías para producciones de teatro comunitario, que podía transformar cartón y pintura en mundos mágicos, había sido reducida a una transacción mensual. Dobló el estado de cuenta cuidadosamente, sus movimientos precisos, a pesar del temblor en sus manos, y lo colocó en el cajón con todos los demás. Mañana volvería a visitar la casa de Caleb y Taylor, armada con galletas recién horneadas y una sonrisa esperanzadora, sabiendo que probablemente se iría, con esa familiar sensación de decepción instalándose en su pecho como una piedra. El viaje a la casa de Caleb tomaba 30 minutos por las sinuosas carreteras de la costa de Chicago, pasando por los imponentes rascacielos que habían sido testigos de su vida durante 7 décadas. El viejo Honda Civic de Judy traqueteaba ligeramente cuando se detuvo en la entrada circular de la casa de estilo colonial que había ayudado a comprar. La casa se erigía como un monumento al éxito de la clase media: revestimiento blanco impecable, contraventanas negras, un césped perfectamente cuidado que hablaba de servicios de jardinería y sistemas de riego automático. Recordaba el día en que Caleb le había mostrado el anuncio con los ojos llenos de posibilidades, mientras señalaba las 4 habitaciones, la cocina renovada, la proximidad a buenas escuelas para Lola. «Es perfecto, mamá», había dicho con la misma emoción que había tenido de niño cuando ella lo había llevado a ver producciones teatrales en el Teatro Goodman. «Solo necesitamos ayuda con el pago inicial». Y ella lo había dado de buena gana, liquidando su cuenta de jubilación, cobrando bonos que había ahorrado durante décadas. Tocó el timbre escuchando las campanadas resonar por la casa como un anuncio formal. Taylor respondió, el cabello rubio de su nuera recogido en una elegante cola de caballo. Su ropa de yoga sugería que acababa de regresar de una de sus clases matutinas. «Hola, Judy», dijo Taylor con una sonrisa educada pero distante, la que se reserva para conocidos en lugar de familiares. «Caleb está en una reunión arriba, pero pasa». La casa olía a velas caras y flores frescas, todo perfectamente arreglado como en una revista,
Judy siguió a Taylor a la cocina, donde las encimeras de granito brillaban bajo la iluminación colgante y cada electrodoméstico era de acero inoxidable e impecable. «Traje galletas», dijo Judy sosteniendo la lata que una vez había pertenecido a su propia madre, de chispas de chocolate, las favoritas de Lola. Taylor tomó la lata con una gracia practicada, ya moviéndose hacia el refrigerador. «Qué amable de tu parte, aunque estamos tratando de reducir el azúcar. Lola ha estado un poco hiperactiva últimamente». Las palabras dolieron más de lo que deberían, pero Judy asintió observando cómo Taylor colocaba las galletas en una estantería alta fuera de la vista y probablemente fuera de la mente. Lola, de 6 años, irrumpió en la cocina como un pequeño huracán, sus rizos rebotando mientras se lanzaba a los brazos de Judy. «Abuela Judy, trajiste el teatro de marionetas». Los ojos de Lola brillaron con la misma creatividad que una vez impulsó los propios sueños artísticos de Judy. «He estado practicando las voces como me enseñaste». El corazón de Judy se hinchó mientras abrazaba a su nieta, respirando el dulce aroma del champú para niños y las aventuras en el patio de recreo. «Sí, cariño, está en el coche. Lo montamos en el jardín». Pero antes de que Lola pudiera responder, Taylor intervino con la suave autoridad que se había convertido en su firma. «En realidad, Lola tiene práctica de piano en 20 minutos y luego nos reunimos con los Henderson para cenar. Tal vez la próxima vez». La decepción en el rostro de Lola era un reflejo de los propios sentimientos de Judy, pero la niña asintió, obedientemente, ya aprendiendo los ritmos de un hogar donde la espontaneidad estaba programada y la maravilla racionada. Caleb apareció en la puerta, su alta estatura llenando el espacio mientras se ajustaba la corbata. A los 45 años tenía el cabello oscuro de su padre y la mandíbula decidida de su madre, pero sus ojos albergaban un cansancio que no había estado allí en su juventud. «Hola, mamá», dijo besándole la mejilla con la eficiencia de la rutina. «Gracias por las galletas. ¿Cómo estás?». Era la misma pregunta que hacía en cada visita, pronunciada con el mismo tono que uno podría usar para preguntar sobre el clima. Judy buscó en su rostro señales del niño que solía suplicarle que contara historias sobre los personajes que creaba para sus diseños escénicos, pero solo encontró la cortesía apresurada de un hombre ocupado marcando elementos de su lista diaria. «Estoy bien», respondió, aunque las palabras sonaban vacías. «Solo quería saber cómo estaban todos». Caleb asintió, ya mirando su reloj. «En realidad hoy vamos retrasados. ¿Cambiamos la cena para otro día?». La pregunta realmente no era una pregunta, y todos lo sabían. Judy recogió su bolso, se despidió de Lola con un beso, y prometió llamar pronto, aunque se preguntaba si alguien respondería. Las semanas se fusionaron en meses, cada visita siguiendo el mismo guión. Judy llegaba con pequeños regalos o golosinas caseras, pasaba 1 hora navegando por una conversación educada y actividades programadas, luego regresaba a su departamento con la creciente certeza de que se había convertido en una extraña en la vida de su propio hijo. Intentó convencerse de que esto era normal, que las familias se distanciaban naturalmente a medida que los hijos construían sus propias vidas. Pero a altas horas de la noche, cuando el viento de Chicago aullaba contra sus ventanas y el silencio de su departamento la oprimía, no podía escapar de la sensación de que de alguna manera había fracasado. No como madre había criado a Caleb sola después de que su padre se marchara cuando él tenía 8 años, trabajando en 2 trabajos para mantenerlos a flote sin perderse una obra escolar ni una reunión de padres y maestros. No como abuela. La carita de Lola todavía se iluminaba cuando la veía, incluso si su tiempo juntas era cada vez más limitado, sino como persona.
En algún lugar en las décadas de dar, de sacrificarse, de hacerse indispensable, se había perdido a sí misma. La mujer que una vez transformó escenarios vacíos en mundos de posibilidades, se había convertido en poco más que una fuente confiable de apoyo financiero. Comenzó a notar las pequeñas señales, cómo los ojos de Taylor se vidriaban cuando hablaba de sus clases de arte, como Caleb asentía distraídamente cuando mencionaba los libros que leía o las obras de teatro que había visto. Escuchaban con la paciencia reservada para los parientes mayores que comparten historias sobre personas a las que nunca habían conocido, esperando que la conversación girara hacia asuntos más prácticos. Una tarde, cuando el otoño pintaba el horizonte de Ciudad de México con tonos dorados y carmesíes, Judy tomó una decisión que lo cambiaría todo. Intentaría una vez más conectar con su familia, encontrar el camino de regreso a la mujer que solía ser y a las relaciones que una vez nutrieron su alma. No sabía que el destino intervendría en la forma de una conversación escuchada por casualidad que destrozaría sus ilusiones restantes y la obligaría a enfrentar la dolorosa verdad sobre lo que se había convertido a los ojos de quienes más amaba. Era una nítida noche de octubre cuando Judy llegó a la casa de Caleb para lo que asumía sería otra visita de rutina. Los árboles que bordeaban la calle habían estallado en su gloria otoñal, y el olor a hojas quemándose flotaba en el aire, trayendo recuerdos de la infancia y de tiempos más sencillos. Había pasado la tarde preparando la cena favorita de Lola: pollo con mole casero y bollos recién horneados, la misma receta que había consolado a Caleb a través de innumerables enfermedades infantiles y decepciones. Mientras equilibraba los platos cubiertos y su bolso, notó que las luces estaban encendidas en la oficina en casa de Caleb. La ventana brillaba cálidamente contra el cielo oscurecido. Podía ver dos siluetas adentro: Caleb y Taylor con las cabezas juntas sobre algo en el escritorio. Judy sonrió pensando que tal vez estaban mirando fotos familiares o planeando una sorpresa para el próximo cumpleaños de Lola. Tocó el timbre y esperó, pero nadie respondió. Después de unos momentos volvió a intentarlo. Luego caminó hacia la puerta lateral que conducía directamente a la cocina. Caleb le había dado una llave años atrás, cuando su ayuda era desesperadamente necesaria para cuidar niños y para emergencias. Se dejó entrar en silencio sin querer interrumpir su conversación y comenzó a preparar la cena en la cocina. Fue entonces cuando escuchó la voz de Taylor, que venía del estudio cercano con una claridad cristalina. «Creo que está empezando a creer que es algo más que una cartera», dijo Taylor con un tono que mezclaba diversión e irritación leve. Las palabras golpearon a Judy como un golpe físico, congelándola en su lugar junto a la encimera de granito. Sus manos, que aún sostenían un plato caliente, comenzaron a temblar. O sea, las visitas constantes, los regalos, la forma en que ronda a Lola como si estuviera tratando de ser la abuela principal. Se está volviendo incómodo. La voz de Caleb era más suave, pero sus palabras eran igualmente devastadoras. «Sé que tiene buenas intenciones, pero a veces siento que cree que el dinero le da algún tipo de acceso especial, como si se hubiera comprado el derecho a ser importante». El pollo con mole se escapó de las manos de Judy. El plato de cerámica se rompió contra el suelo de baldosas con un estruendo que pareció resonar por toda la casa como un disparo. En el silencio repentino que siguió, podía escuchar los latidos de su propio corazón en sus oídos, podía sentir la sangre drenando de su rostro, cuando el peso total de sus palabras se asentaba sobre ella como un sudario. Judy miró el plato, rotó la comida cuidadosamente preparada, ahora esparcida por el impecable piso de la cocina,
como los restos de sus ilusiones destrozadas. El silencio se extendió entre la cocina y el estudio pesado con el peso de las palabras que no podían ser retiradas. Podía escuchar movimiento en la oficina, sillas raspando contra el entarimado, voces apagadas tratando de determinar la fuente del estruendo. Su primer instinto fue limpiar el desastre, disculparse, fingir que no había escuchado nada. Era el mismo instinto que la había guiado durante décadas, suavizar los bordes ásperos, hacer que todo fuera cómodo para los demás, nunca hacer una escena. Pero algo dentro de ella se había roto junto con el plato, algo que se había estado agrietando durante meses bajo el peso de los rechazos educados y el afecto programado. Miró alrededor de la cocina que había ayudado a comprar los electrodomésticos relucientes y la organización perfecta, y se dio cuenta de que estaba parada en un museo de su propia generosidad, hermosa a la vista, pero fría al tacto. «Mamá». La voz de Caleb vino de la puerta, la incertidumbre reemplazando su confianza habitual. Escuché un estruendo. «¿Estás bien?» Judy se volvió para enfrentarse a su hijo, a este hombre que había criado con cada gramo de amor y sacrificio, que poseía, y lo vio con nuevos ojos. Parecía culpable como un niño atrapado en una mentira, pero también había algo más en su expresión. Una especie de resignación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «Traje la cena», dijo en voz baja, con la voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de su pecho. «Pensé que podríamos comer juntos, en familia». Taylor apareció junto a Caleb con la cara enrojecida por la vergüenza, pero con una postura defensiva. «Judy, lamento mucho el ruido. Estábamos solo discutiendo mi cartera», terminó Judy con las palabras sabiendo amargas en su lengua. «¿Cómo parece que creo que soy algo más que una fuente de pagos mensuales?» Los tres se quedaron inmóviles en un cuadro de disfunción familiar, rodeados de los escombros, de las buenas intenciones y las expectativas equivocadas. La voz de Lola se escuchó desde arriba llamando para preguntar sobre el ruido, pero nadie se movió para responderle. Este era el momento de la verdad que se había estado gestando durante años, y no había guión a seguir ni indicaciones escénicas para guiarlos a través de la actuación de ser una familia amorosa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo lleno de años, de resentimientos tácitos y gestos mal interpretados. Judy se agachó y comenzó a recoger los pedazos más grandes del plato roto con movimientos mecánicos y precisos. «No lo hagas», dijo Caleb moviéndose hacia ella. «Yo lo limpiaré. No tengo que qué». Judy se enderezó una astilla de cerámica aún en la palma de la mano. «No tengo que limpiar desastres. No tengo que encargarme de las cosas. No tengo que ser útil». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no podía detenerlas ahora. «Porque eso es todo lo que soy para ustedes, ¿verdad? Una cartera con piernas, una solución conveniente a sus problemas financieros». Taylor se movió incómoda, cruzando los brazos sobre el pecho. «Eso no es justo, Judy. Sabes que apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. Lo hacen». La voz de Judy estaba ganando fuerza, alimentada por años de frustración reprimida. «Porque desde donde estoy parada parece que aprecian el dinero que envío cada mes, pero no a la mujer que lo envía. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre algo que no involucrara el horario de Lola o el pago de tu hipoteca?» Caleb se pasó una mano por el cabello, un gesto que había heredado de su padre. «Mamá, estás siendo dramática. Nos preocupamos por ti. Solo que quisieras que enviara el cheque y me quedara en casa». Judy repitió las palabras de Taylor, observando cómo la cara de su nuera palidecía. «¿Creen que desequilibro su balanza? ¿Que me entrometo demasiado? ¿Que estoy
tratando de comprar mi derecho a ser importante. La verdad flotaba en el aire entre ellos como el humo de un fuego que había estado ardiendo por demasiado tiempo. Se escucharon pasos de Lola en las escaleras, pero Taylor la interceptó rápidamente, murmurando algo sobre tareas y rutinas para dormir. Judy vio a su nieta desaparecer de nuevo arriba, otro momento de conexión, cortado por la incapacidad de los adultos para navegar por sus complicadas emociones. «Les di todo», susurró Judy, con la voz quebrada por el peso de la comprensión. «Mis ahorros, mi jubilación, mis sueños de viajar o tomar clases de arte, o tal vez incluso encontrar el amor de nuevo. Les di todo porque pensé que nos acercaría, pero lo único que hice fue convertirme en una transacción». Las consecuencias de la confrontación se asentaron sobre la casa como polvo después de un terremoto. Caleb y Taylor intercambiaron miradas, comunicándose en el lenguaje silencioso de las parejas casadas que habían discutido este momento muchas veces en privado. Judy podía ver los cálculos que ocurrían detrás de sus ojos, cuánto necesitaban sus contribuciones mensuales, cuánta inconveniencia creaban sus necesidades emocionales, cómo manejar la situación sin perder su estabilidad financiera. «Mamá», dijo Caleb finalmente con el tono condescendiente que había escuchado usar con clientes difíciles, «creo que estás exagerando. Somos familia. Esto es solo un malentendido». Pero Judy estaba más allá del alcance de sus evasivas diplomáticas. Había pasado 37 años, criándolo, apoyándolo, creyendo en él, y ahora podía ver que en algún momento se había convertido en otro problema a manejar. «No», dijo sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Esto no es un malentendido. Esto es claridad. Por primera vez en años puedo ver exactamente dónde estoy en sus vidas». Se colgó el bolso sobre el hombro y caminó hacia la puerta esquivando cuidadosamente los restos esparcidos de su comida casera. «No, enviaré más cheques», dijo sin darse la vuelta. «No volveré sin avisar. Quieren espacio, lo tienen». Detrás de ella podía escuchar a Taylor susurrando urgentemente a Caleb, pero sus palabras se perdieron en el sonido apresurado de la sangre en sus oídos. Había pasado tantos años siendo complaciente, siendo comprensiva, estando agradecida por cualquier migaja de atención que le arrojaran, pero de pie en esa cocina perfecta, rodeada por la evidencia de su propia generosidad, se dio cuenta de que les había enseñado a tratarla exactamente de la manera en que la estaban tratando. Los había entrenado para verla como una cartera, al nunca exigir que la vieran como algo más. El aire de octubre era fresco contra su rostro mientras caminaba hacia su coche, pero se sentía más limpio que la atmósfera dentro de la casa. Por primera vez en años, no se disculpaba por ocupar espacio ni por pedir demasiado. Simplemente se iba, y la libertad de esa elección era a la vez aterradora y estimulante. El viaje de regreso a su departamento la llevó por el corazón de Ciudad de México, pasando por las luces de la ciudad que había sido su hogar durante la mayor parte de su vida adulta. Las calles familiares ahora parecían diferentes, como si las estuviera viendo a través de nuevos ojos. Había pasado tantos años enfocada en las necesidades de otras personas, en los sueños de otras personas, en las definiciones de otras personas, de lo que importaba, que había olvidado cómo ver el mundo desde su propia perspectiva. Cuando llegó a su edificio de departamentos, una modesta estructura de ladrillo en la Condesa, se sentó en su coche durante mucho tiempo, mirando hacia las ventanas de su unidad del tercer piso. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido, lleno de jubilados y jóvenes profesionales que asentían cortésmente en los pasillos, pero rara vez se detenían a charlar. Estaba muy lejos de la casa, que una vez había compartido con el padre,
de Caleb o del departamento más grande que había alquilado cuando Caleb estaba creciendo. Pero era suyo pagado con su propio dinero, decorado con su propio gusto, organizado según su propio horario. En el interior se movió por las habitaciones familiares con una extraña sensación de desplazamiento. La sala de estar contenía sus muebles viejos, piezas que había coleccionado durante décadas de matrimonio y maternidad. La cocina era pequeña pero eficiente, con una ventana que daba a un patio donde a veces jugaban niños. Su dormitorio era sencillo, dominado por una cama de tamaño king, que una vez había parecido demasiado grande para una persona, pero que ahora se sentía exactamente correcta. Se preparó una taza de té y se sentó en la pequeña mesa del comedor donde comía la mayoría de sus comidas sola. El silencio que una vez se había sentido opresivo, ahora parecía pacífico, lleno de posibilidades en lugar de vacío. Sacó un trozo de papel y comenzó a escribir no una carta a Caleb o Taylor, sino una lista de cosas que quería hacer, lugares a los que quería ir, sueños que había pospuesto durante demasiado tiempo. Clases de arte, talleres de teatro, tal vez incluso un viaje a Italia, algo de lo que siempre había hablado pero nunca había planeado seriamente. La lista se hizo más larga a medida que avanzaba la noche, y con cada elemento se sentía un poco más como ella misma. No la madre de Caleb, ni la abuela de Lola, ni la suegra inconveniente de Taylor, sino Judy Morrison, una mujer con sus propias esperanzas y ambiciones, y derecho a la felicidad. A la mañana siguiente llegó la primera prueba real de su determinación. Siempre había sido madrugadora, un hábito formado durante años de preparar a Caleb para la escuela y prepararse ella misma para el trabajo. Pero en lugar de apresurarse en su rutina matutina, se tomó su tiempo. Se preparó un buen desayuno, algo que rara vez hacía cuando planeaba visitar a la familia de Caleb o hacer mandados para otras personas. Leyó el periódico de principio a fin, permitiéndose detenerse en los artículos que le interesaban. Incluso llamó al colegio comunitario para preguntar sobre su programa de arte, algo que había estado queriendo hacer durante meses, pero siempre había encontrado excusas para evitar. La mujer por teléfono fue amable y alentadora, explicando que tenían una clase de acuarela para principiantes que comenzaba la semana siguiente. Tenemos muchos estudiantes que están explorando el arte por primera vez o regresando a él después de años, dijo. Nunca es demasiado tarde para empezar. Judy se inscribió en el acto dándoles la información de su tarjeta de crédito con una sensación de rebeldía. Esto era dinero gastado en sí misma para sí misma, sin esperar gratitud, ni reciprocidad de nadie más. Después de colgar, se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo, preguntándose si Caleb llamaría. Una parte de ella esperaba que lo hiciera, que se disculpara y le rogara que reconsiderara. Pero otra parte de ella esperaba que no lo hiciera, que le diera el espacio para descubrir quién era sin el peso de sus expectativas y decepciones. El teléfono permaneció en silencio y gradualmente comenzó a apreciar la tranquilidad. Había pasado tantos años esperando que otras personas la necesitaran que había olvidado cómo necesitarse a sí misma. Pero a medida que pasaban las horas y la luz del sol otoñal se movía por el piso de su sala de estar, comenzó a recordar. Recordó a la mujer que una vez soñó con diseñar escenografías para espectáculos de Broadway, que se quedaba despierta hasta tarde, esbozando ideas de vestuario y construyendo modelos de escenario en miniatura. Recordó a la madre que había sido feroz, protectora y creativa, que le había enseñado a su hijo a ver la magia en las cosas cotidianas. Recordó a la esposa que había amado profundamente y perdido con gracia, que había recogido los pedazos de su vida y construido algo nuevo a partir de ellos. Todas estas mujeres todavía estaban dentro de ella, esperando ser redescubiertas.
Al tercer día, Judy se había acomodado a una nueva rutina que le resultaba a la vez extraña y familiar. Se despertaba cuando su cuerpo se lo indicaba, no cuando un despertador lo exigía. Comía comidas que le apetecían, no lo que creía que otros preferirían. Pasaba horas leyendo libros que había estado queriendo leer durante años, permitiéndose sumergirse en historias e ideas, sin sentirse culpable por el tiempo dedicado a la soledad. Incluso inició un pequeño proyecto artístico utilizando materiales que había comprado hace años, pero nunca había abierto. Era solo una simple acuarela, de la vista desde la ventana de su cocina, pero el acto de crear algo puramente para su propio placer le pareció revolucionario. El jueves, por la noche, finalmente sonó su teléfono. El nombre de Caleb apareció en la pantalla y su corazón dio un vuelco, a pesar de su determinación de permanecer distante. Dejó que sonara 3 veces antes de responder, queriendo estar segura de que su voz fuera firme. «Hola, mamá», dijo, y pudo escuchar la incertidumbre en su tono. «Me preguntaba si podríamos hablar, tal vez reunirnos para tomar un café o algo así». Judy miró a su alrededor en su departamento, a los materiales de arte esparcidos sobre su mesa de comedor, a la pila de libros de la biblioteca, en su mesa de centro, a la evidencia de una vida vivida por su propia cuenta. «Creo que aún no estoy lista para eso», dijo suave, pero firmemente. «Necesito algo de tiempo para aclarar las cosas». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Mamá, lamento lo que escuchaste. Taylor y yo solo estábamos estresados por el dinero y dijimos cosas que no queríamos decir». «No», respondió Judy, sorprendiéndose a sí misma por lo tranquila que sonaba. «Dijiste exactamente lo que querías decir, y tal vez eso es lo que necesitaba escuchar». Podía escucharlo respirar al otro lado de la línea, casi podía imaginarlo pasándose la mano por el cabello, como siempre hacía cuando estaba frustrado. «Mira, podemos resolver esto. Somos familia. Te amamos». «Sé que sí», dijo Judy, y lo decía en serio, «pero el amor no es suficiente si no incluye respeto. Y ahora mismo necesito aprender a respetarme a mí misma antes de preocuparme por nadie más». Después de colgar, se sentó en la penumbra que se avecinaba, observando cómo se encendían las luces en los departamentos del otro lado del patio. Podía ver vislumbres de las vidas de otras personas a través de sus ventanas, una mujer cocinando la cena sola, un hombre leyendo a un niño pequeño, una pareja de ancianos viendo la televisión juntos. Cada ventana representaba una forma diferente de ser humano, una definición diferente de lo que importaba. Durante demasiado tiempo, había dejado que otras personas definieran cómo debía ser su vida. Ahora estaba lista para escribir su propia historia. La clase de acuarela se reunía los martes por la noche en un estudio luminoso en el colegio comunitario. Judy llegó temprano, en parte por nerviosismo y en parte por emoción. No había estado en un aula desde que era una mujer joven, y el olor familiar a materiales de arte le trajo recuerdos de los cursos de diseño de teatro que había tomado hace décadas. La instructora, una mujer llamada Margarita, que parecía tener unos 60 años, saludó a cada estudiante con genuina calidez. «El arte es una conversación contigo mismo», le dijo a la clase mientras se instalaban con sus materiales. «Lo más importante es escuchar lo que tus manos quieren hacer, no lo que tu cabeza cree que deberían hacer». Judy se encontró sentada junto a un hombre llamado Frank, recién jubilado de una carrera en ingeniería, quien confesó que siempre había querido probar a pintar, pero nunca había encontrado el tiempo. «Mi esposa solía decir que debería tomar las clases de arte», le dijo mientras mezclaban colores en sus paletas. «Falleció el año pasado y decidí que la vida es demasiado corta para seguir posponiendo las cosas».
El comentario golpeó a Judy con más fuerza de lo que esperaba, recordándole lo cerca que había estado de posponer indefinidamente sus propios sueños. Mientras trabajaban en su primera tarea, un paisaje sencillo usando solo 3 colores, se encontró relajándose de maneras que no había anticipado. El pincel en su mano se sentía familiar y extraño al mismo tiempo, como un idioma que una vez había hablado con fluidez, pero que había olvidado por desuso. A su alrededor, otros estudiantes trabajaban en silencio, algunos con la intensa concentración de los perfeccionistas, otros con el relajado disfrute de las personas que se habían dado permiso para jugar. Judy se situó en algún punto intermedio, sorprendida por lo mucho que recordaba sobre la teoría del color y la composición, cuán naturalmente su mano se movía sobre el papel. Cuando Margarita se acercó a su caballete para ofrecerle sugerencias amables, se encontró aceptando los comentarios sin las reacciones defensivas que se habían convertido en su defecto en los últimos años. «Tienes buen ojo para el equilibrio», dijo Margarita, estudiando el trabajo de Judy. «¿Has pintado antes?». Judy explicó sobre sus antecedentes en diseño de teatro, cómo una vez había soñado con crear mundos mágicos en el escenario, pero lo había abandonado cuando la vida se volvió demasiado complicada para tales lujos. «Los sueños aplazados no son sueños negados», dijo Margarita simplemente. «A veces solo necesitan tiempo para madurar». A finales de octubre, Judy había establecido un nuevo ritmo para sus días. Las mañanas eran para el café y la lectura, las tardes para diligencias y pequeñas aventuras por la ciudad, las noches para el arte o la contemplación tranquila. Había dejado de revisar su teléfono obsesivamente, de calcular si había pasado suficiente tiempo para justificar llamar a Caleb o visitar a Lola. En cambio, se centró en el momento presente, en los pequeños placeres que habían sido invisibles para ella cuando estaba constantemente preocupada por las necesidades de otras personas. Descubrió una librería de segunda mano en su vecindario, donde la propietaria, una mujer charlatana llamada Ruth, le recomendaba novelas y colecciones de poesía que le abrían nuevos mundos de pensamiento y sentimiento. Encontró un pequeño café donde podía sentarse junto a la ventana y dibujar a la gente que pasaba, cuyos rostros y posturas contaban historias que estaba aprendiendo a leer con ojo de artista. Incluso se unió a un grupo de caminata que se reunía en la Condesa los sábados por la mañana, una colección de jubilados y madrugadores que exploraban diferentes barrios cada semana, compartiendo historias y observaciones por el camino. Pero el cambio más significativo fue interno. Por primera vez en años, no se estaba definiendo en relación con las expectativas de otras personas. No era la madre de Caleb, que no hacía lo suficiente, ni la suegra de Taylor, que hacía demasiado, ni la abuela de Lola, que competía por la atención. Era simplemente Judy, una mujer con intereses y opiniones y el derecho a ocupar espacio en el mundo. La transformación no fue inmediata ni dramática, pero fue real. La vislumbraba en los escaparates mientras pasaba en la forma segura en que mantenía los hombros en la sonrisa genuina que había reemplazado la expresión ansiosa que había usado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en una acuarela del lago al atardecer, sonó su teléfono. Era Lola llamando desde el teléfono de Taylor con su joven voz llena de emoción. «Abuela Judy, hice un teatro de marionetas para ti. Mamá dijo que podía llamar y contártelo». El corazón de Judy se hinchó de amor y añoranza, pero también sintió una nueva clase de fortaleza. Escuchó la animada descripción de Lola sobre los personajes y la trama, ofreciendo ánimos y haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando. Cuando Taylor se puso al teléfono para decir que era hora del baño de Lola, Judy
No preguntó cuándo podría ver el espectáculo ni sugirió que fuera a visitarla. Simplemente dijo, «Dile que estoy orgullosa de su creatividad», y lo sintió por completo. El inesperado punto de inflexión llegó en una gris mañana de noviembre, entregado por el servicio postal en forma de un pequeño sobre Manila. Judy regresaba de su caminata matutina cuando lo encontró apoyado contra la puerta de su departamento con su nombre escrito con la letra familiar de Caleb. Dentro había una sola hoja de papel y un pequeño objeto envuelto en papel de seda. La carta era breve pero pesada de significado. Mamá comenzaba, «Encontré esto en el cajón de mi escritorio anoche y me di cuenta de que lo he estado llevando conmigo durante años sin realmente verlo. Creo que lo necesitas más que yo en este momento. Perdón por todo. Espero que puedas perdonarme y espero que sepas que te amo no por lo que provees, sino por quién eres. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Con amor, Caleb». El objeto envuelto era una pequeña figura de madera tallada con la forma de una mujer con los brazos extendidos. Judy lo reconoció de inmediato. Era algo que había hecho en una clase de carpintería cuando Caleb era adolescente, un proyecto que le había llevado semanas completar. Se lo había dado como regalo de graduación de la escuela secundaria, diciéndole que representaba su amor, siguiéndolo a donde fuera. El hecho de que lo hubiera guardado todos estos años, que hubiera pensado en devolvérselo ahora, sugería una profundidad de comprensión que la sorprendió. Se sentó con la figura en la palma de su mano, sintiendo las suaves curvas que había tallado con sus propias manos, recordando a la mujer que había creado esta pequeña obra de arte. Esa mujer había confiado en sus habilidades, orgullosa de su creatividad, segura de su identidad como artista y como madre. Los años habían desgastado algo de esa confianza, pero tal vez no se había ido para siempre. Tal vez simplemente estaba esperando ser redescubierta. Colocó la figura en el alféizar de la ventana de su cocina, donde la luz de la mañana le daría justo en el blanco, y continuó con su día. Pero algo había cambiado dentro de ella, una pequeña puerta que se abría a la posibilidad de que las relaciones pudieran reconstruirse sobre nuevas bases, que el amor pudiera existir sin dependencia, que pudiera ser independiente y estar conectada a la vez. La clase de arte de esa noche se sintió diferente, sus pinceladas más seguras, sus opciones de color más audaces. Cuando Frank comentó el cambio en su trabajo, se encontró compartiendo más de su historia, describiendo el viaje de sentirse invisible a sentirse vista, de ser necesitada a ser valorada. Mi esposa solía decir que lo más difícil de amar a alguien es saber cuándo aferrarse y cuándo dejarlo ir, le dijo mientras limpiaban sus pinceles. Parece que estás averiguando eso. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeñas revelaciones y curación gradual. Judy continuó con sus clases de arte, encontrando en la acuarela un medio que permitía tanto la precisión como la espontaneidad. Aprendió a superponer colores y difuminar bordes, a crear profundidad y movimiento con solo unos pocos trazos cuidadosos. Más importante aún, aprendió a confiar en sus instintos, a tomar decisiones audaces sin dudar de sí misma. Su instructora, Margarita, se convirtió en amiga y mentora, alguien que entendía las complejas emociones involucradas en redescubrir la identidad creativa más tarde en la vida. «El arte es sobre la verdad», le dijo Margarita una noche mientras trabajaban en una naturaleza muerta de hojas de otoño. No solo la verdad visual, sino la verdad emocional. Los mejores artistas son los que no tienen miedo de mostrar quiénes son realmente. Judy pensó en esto mientras pintaba, considerando cuánto de su vida había pasado ocultando su verdadero ser, suavizando los bordes ásperos de su personalidad para que los demás se sintieran más cómodos.
Había tenido tanto miedo de ser demasiado necesitada, demasiado emocional, demasiado presente, que se había vuelto demasiado poco desapareciendo en el fondo de las vidas de otras personas. Ahora, con el pincel en la mano y el color en el papel, estaba aprendiendo a ocupar espacio de nuevo, a hacer trazos audaces y a confiar en que sumarían algo significativo. El grupo de caminata se había convertido en otra fuente de alegría inesperada. Cada sábado se unía a Frank y Ruth y a un puñado de otros jubilados mientras exploraban diferentes barrios compartiendo historias y observaciones por el camino. Habían caminado por el barrio chino y la pequeña Italia, por las boutiques de lujo de la zona rosa y las tiendas vintage de Coyoacán. Cada expedición revelaba nuevas facetas de la ciudad que había llamado hogar durante décadas, pero lo más importante, revelaba nuevas facetas de sí misma. Descubrió que tenía opiniones sobre la arquitectura y preferencias por ciertos tipos de cafeterías. Se sentía atraída por las pequeñas galerías y el arte callejero, por la forma en que la luz jugaba en las fachadas de los edificios a diferentes horas del día. Estaba desarrollando gustos e intereses que no tenían nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Un sábado de diciembre, mientras caminaban por el espectáculo de luces navideñas del zoológico de Chapultepec, Ruth le preguntó sobre su familia. «Sé que tienes un hijo y una nieta», le dijo amablemente. «¿Los ves mucho?» Judy consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Estamos en eso», dijo finalmente. «A veces hay que dar un paso atrás para ver el panorama. General». Las fiestas se acercaban con una extraña mezcla de anticipación e incertidumbre. En años anteriores, Judy se había entregado a elaborados preparativos, cocinando comidas elaboradas y comprando regalos considerados, tratando de crear momentos perfectos que unieran a la familia. Este año tomó decisiones diferentes. Compró un pequeño árbol de Navidad para su departamento y lo decoró con adornos que tenían un significado personal en lugar de un significado familiar. Hizo galletas para su clase de arte y para el grupo de caminata, pero no pasó horas atormentándose sobre qué hacer para Caleb y Taylor. En cambio, compró regalos considerados pero sencillos, un libro de fotografía para Caleb, materiales de arte para Lola y un vale de regalo para un spa para Taylor. Los envolvió cuidadosamente y los envió con una nota que decía simplemente: «Pensando en ustedes en las fiestas. Con amor, mamá». No preguntó si podía ir a cenar en Navidad, ni sugirió que pasaran el día juntos. Hizo sus propios planes, aceptando una invitación de Margarita para unirse a una pequeña reunión de artistas y profesores para una cena de convivencia. La velada fue cálida y agradable, llena de conversaciones sobre arte, libros y viajes. Después, mientras caminaba a casa por las tranquilas calles, sintió algo que no había experimentado en años durante las fiestas: satisfacción. En la mañana de Navidad, su teléfono sonó temprano. Era Lola, sin aliento por la emoción de sus regalos. «Abuela Judy, recibí el juego de arte que me enviaste. Mami dijo que puedo usarlo para hacerte un dibujo». Hablaron durante varios minutos sobre colores, pinceles y todas las cosas que Lola quería crear. Cuando Caleb se puso al teléfono, su voz era más suave de lo que había sido en meses. «Mamá, gracias por el libro. Y gracias por darnos espacio. Creo que estoy empezando a entender lo que estabas tratando de decirnos». Judy escuchó los sonidos de la vida familiar de fondo: Taylor hablando sobre el desayuno, la charla emocionada de Lola, el caos normal de la mañana de Navidad. Sintió un pinchazo de nostalgia, pero ahora era diferente, atemperado por el conocimiento de que tenía otras fuentes de alegría y significado en su vida. «Te quiero», le dijo a Caleb, y lo decía en serio. «A todos ustedes,
pero también me quiero a mí misma y estoy aprendiendo que esas dos cosas no tienen que estar en competencia. Después de colgar, se preparó una taza de café y se sentó junto a su pequeño árbol de Navidad, observando cómo la luz de la mañana se filtraba por sus ventanas. La figura de madera que Caleb le había devuelto estaba en el alféizar atrapando los rayos dorados como una promesa de días mejores por venir. Tomó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar no el árbol ni los regalos, sino sus propias manos sosteniendo la taza de café, la forma en que el vapor se ondulaba hacia arriba, la tranquila satisfacción de una mañana que le pertenecía por completo. Enero trajo una nueva energía a las clases de arte de Judy. El ambiente posterior a las fiestas era moderado, pero esperanzador, ya que los estudiantes regresaban con renovados compromisos con sus viajes creativos. Judy había progresado más allá de los paisajes básicos y ahora estaba trabajando en retratos, encontrando una satisfacción inesperada al capturar las sutiles expresiones de sus compañeros. Frank se había convertido en su sujeto favorito, su rostro curtido. Contaba historias de décadas dedicadas a resolver problemas de ingeniería, pero sus ojos albergaban la maravilla de alguien que descubre la belleza por primera vez. «Me haces ver sabio», bromeó mientras ella le mostraba su último intento. «Mi esposa siempre decía que tenía buena cara para la radio». Pero Judy podía ver lo que su esposa había visto, la inteligencia detrás de su sonrisa paciente, la amabilidad que le hacía ofrecer críticas amables, sin aplastar la confianza de nadie. Estaba aprendiendo que realmente ver a las personas requería las mismas habilidades que crear arte, observación cuidadosa, voluntad de mirar más allá de la superficie y el coraje de confiar en lo que su corazón reconocía como verdadero. El avance con Caleb llegó gradualmente a través de una serie de pequeños gestos que reconstruyeron la confianza como cuidadosas pinceladas, construyendo una pintura. Comenzó a enviarle mensajes de texto, no solicitudes de dinero ni información de programación, sino simples observaciones sobre su día. Una foto del último proyecto de arte de Lola. Un comentario sobre un libro que pensaba que a ella le podría gustar. Una disculpa por tardar tanto en entender lo que ella les había estado tratando de decir. Judy respondió de la misma manera compartiendo fotos del progreso de sus acuarelas e historias de sus aventuras en el grupo de caminata. Las conversaciones eran más ligeras de lo que habían sido en años, liberadas del peso de las expectativas tácitas y la obligación financiera. Cuando finalmente le preguntó si podían reunirse para tomar un café, ella aceptó, pero en sus términos, en un pequeño café cerca de su departamento, un martes por la tarde, cuando no tenía otros compromisos. Llegó primero y eligió una mesa junto a la ventana, donde la luz natural sería buena para ver su rostro con claridad. Cuando entró, le sorprendió lo mucho que se parecía a su yo más joven inseguro, pero esperanzado, llevando flores de la tienda, de comestibles como ofrendas de paz. «He estado yendo a terapia», dijo, después de que pidieron sus bebidas con las manos alrededor de su taza de café como un ancla. «Taylor y yo hemos estado. Nos dimos cuenta de que teníamos algunas cosas que trabajar sobre la familia, el dinero y las expectativas». Judy escuchó sin interrumpir, notando la forma en que su voz había perdido su tono defensivo. «El terapeuta me pidió que pensara qué tipo de relación quería contigo, separada de lo que necesitaba de ti. Y me di cuenta de que no podía responder a esa pregunta porque realmente nunca la había considerado antes». La miró entonces y vio lágrimas acumulándose en sus ojos. «Quiero conocerte, mamá, no como un problema a manejar o un recurso a utilizar, sino como persona. Quiero saber sobre tus clases de arte y tus amigos y tus sueños.
Quiero que Lola conozca a su abuela como alguien con su propia vida e intereses, no solo como alguien que existe para hacer felices a los demás. Las palabras flotaban entre ellos como un puente esperando ser cruzado. Judy cruzó la mesa y le tocó la mano suavemente. «Yo también quiero eso», dijo simplemente. «Pero tiene que ser real esta vez, no algo que ambos estamos representando porque creemos que deberíamos». La reconciliación no fue dramática ni completa, rara vez lo es la curación. En cambio, se desarrolló a través de una serie de pequeños momentos que reconstruyeron su relación sobre una base de respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Caleb comenzó a visitar su departamento curioso por sus materiales de arte y ansioso por escuchar sobre sus clases. A veces traía a Lola con él, y la niña estaba fascinada por la transformación de su abuela de alguien que parecía existir principalmente para la comodidad de los demás a alguien con sus propios intereses y opiniones. «Abuela, tus pinturas están quedando muy bien», exclamó Lola durante una visita estudiando un paisaje de acuarela con la seria atención de un mecenas de museo. «¿Me enseñarás a hacer nubes así?» Pasaron la tarde pintando juntas con las enérgicas pinceladas de Lola, creando abstracciones salvajes y alegres, mientras Judy trabajaba en una pieza más tradicional. Pero al observar el intrépido acercamiento de su nieta al color y la composición, se sintió con más libertad, agregando inesperadas salpicaduras de naranja a su cielo y sombras púrpuras a sus árboles. «El arte es sobre el coraje», le dijo a Lola mientras limpiaban sus pinceles, «el coraje de probar cosas nuevas y cometer errores y seguir adelante de todos modos». Era una lección que ella misma seguía aprendiendo, pero decirlo en voz alta la hacía sentir más verdadera. La transformación de Taylor tomó más tiempo, pero quizás fue más significativa porque requirió que examinara las suposiciones que tenía sobre la dinámica familiar y el trabajo emocional. Comenzó a unirse a Caleb en algunas de sus visitas, al departamento de Judy, al principio incómoda, pero gradualmente más relajada cuando se dio cuenta de que Judy no estaba tratando de reclamar su papel anterior como el centro emocional de la familia. Durante una conversación particularmente honesta, Taylor admitió que se había sentido amenazada por la generosidad de Judy, porque resaltaba la disfunción de su propia familia. «Mi madre nunca estaba disponible cuando la necesitaba», confesó, mirando su taza de té. «Así que cuando tú siempre estabas ahí, siempre dando, siempre tratando de ayudar, se sentía como una crítica de cómo me criaron. Como si me estuvieras mostrando cómo debería ser una madre, y yo me quedaba corta». Judy escuchó con la misma atención que había aprendido a aportar a su arte, buscando las verdades más profundas debajo de las tensiones superficiales. «No estaba tratando de competir contigo», dijo gentilmente. «Estaba tratando de ser útil porque tenía miedo de ser innecesaria. Pero tal vez lo que todos necesitamos es sentirnos valiosos por lo que somos, no por lo que proveemos». La conversación abrió la puerta a una clase diferente de relación, una donde Taylor podía apreciar la sabiduría de Judy sin sentirse disminuida por ella y donde Judy podía ofrecer apoyo sin sentir que estaba traspasando límites. La primavera llegó temprano ese año, llenando la Condesa con el suave verde de las hojas nuevas y la energía esperanzadora de las personas que emergían de la hibernación invernal. El grupo de caminata de Judy expandió su territorio explorando vecindarios que nunca antes habían visitado, descubriendo jardines ocultos y detalles arquitectónicos que habían sido invisibles durante los meses grises. Frank había comenzado a llevar un pequeño cuaderno de bocetos en sus caminatas, inspirado por el ejemplo de Judy, para documentar la belleza que encontraban. «Nunca me consideré una persona artística»,
le dijo mientras se sentaban en un banco, con vista al lago, ambos dibujando los veleros que salpicaban el horizonte. Pero me has demostrado que el arte no se trata de ser bueno en eso, se trata de prestar atención. Ruth había iniciado un pequeño club de lectura que se reunía en el café donde a Judy le gustaba dibujar y las discusiones a menudo pasaban. De la literatura a la filosofía de vida, a los desafíos de envejecer con gracia, en una cultura que prioriza la juventud y la productividad. Estas amistades se habían vuelto tan importantes para Judy como su relación con su familia, quizás más, porque fueron elegidas en lugar de heredadas, basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones compartidas. La verdadera prueba de la nueva dinámica familiar llegó en mayo, cuando la escuela de Lola anunció una celebración del Día de los Abuelos. En años anteriores, tales eventos habían sido fuentes de ansiedad para Judy, oportunidades para demostrar su valía como abuela mientras navegaba por la compleja dinámica social de otras familias. Este año, cuando Caleb la llamó para invitarla, solo sintió emoción. «Me encantaría ir», dijo sin dudarlo. «Llevo materiales de arte por si quieren hacer un proyecto de manualidades». El día en sí fue encantador, de maneras que no había esperado. Llegó al aula de Lola con una pequeña bolsa de lápices de acuarela y papel preparada para compartir una de sus nuevas pasiones con los compañeros de clase de su nieta. Los niños quedaron fascinados por su demostración de cómo el agua podía transformar las marcas de lápices de colores en fluidos lavados de color, y varios de ellos le preguntaron si era una artista de verdad. «Estoy aprendiendo a serlo», les dijo con honestidad. «Nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que quieres ser». Al ver a Lola radiante de orgullo cuando presentó a mi abuela, la artista, a sus amigos, Judy sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con ser necesitada y todo que ver con ser vista. El almuerzo que siguió fue relajado de una manera que las reuniones familiares no habían sido durante años. Taylor había empacado un almuerzo tipo picnic, que comieron en el patio de la escuela rodeados de otras familias que disfrutaban del clima primaveral. Pero en lugar de las cuidadosas conversaciones que habían navegado anteriormente, se encontraron hablando sobre el último proyecto de pintura de Judy, el nuevo interés de Caleb en la cocina y los ambiciosos planes de Lola para un espectáculo de marionetas con personajes de sus libros favoritos. Cuando otra abuela felicitó a Judy por las habilidades artísticas de Lola diciendo «debe haberlo sacado de ti», Judy sintió un rubor de orgullo que era completamente independiente de su papel como proveedora o cuidadora. Estaba siendo reconocida por lo que era, no por lo que había sacrificado. Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Lola metió su pequeña mano en la de Judy y dijo: «Abuela, ¿me enseñarás a pintar como tú? No hoy, pero algún día, cuando tengamos mucho tiempo». La pregunta fue casual, pero llevaba el peso de un futuro que podrían construir juntas, no basado en la necesidad o la obligación, sino en la alegría compartida en la creación y el descubrimiento. ¿Alguna vez has experimentado o conoces a alguien que haya experimentado sentirse reducido a solo lo que puede proporcionar a los demás, perdiendo de vista su propia identidad y valor en el proceso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. A continuación, el verano trajo nuevos desafíos y una curación más profunda. El arte de Judy había progresado hasta el punto en que Margarita sugirió que considerara presentar una pieza en la exposición anual de estudiantes del colegio comunitario. La idea la aterrorizó y la emocionó a partes iguales. Habían pasado décadas desde que había puesto su obra creativa en exhibición pública, y la exposición vulnerable se sintió arriesgada y necesaria a la vez.
Eligió una acuarela que había pintado de la vista desde la ventana de su departamento con la luz cambiante de las diferentes estaciones. No era técnicamente perfecta, pero contaba una historia sobre la paciencia y la observación, sobre encontrar la belleza en lugares familiares cuando aprendes a verlos de verdad. La inauguración de la exposición se celebró en una cálida tarde de junio, y Judy se sorprendió de cuántas personas vinieron a apoyarla. Frank y Ruth, de su grupo de caminata, varios compañeros de clase de su curso de arte, y lo más importante, Caleb Taylor y Lola vestidos, y llevando flores como si fuera una celebridad. «Mamá, esto es increíble», dijo Caleb de pie frente a su pintura con genuina admiración. «No tenía idea de que fueras tan talentosa». Pero fue la reacción de Lola la que la conmovió más profundamente. La niña de 6 años se quedó embelesada frente al cuadro, señalando detalles que incluso Judy no había incluido conscientemente. «Mira, hay un pájaro en el árbol, y la luz es diferente en cada estación, y se ve a alguien cocinando en la cocina de enfrente». La capacidad de la niña para ver la historia y el significado en las pinceladas le recordó a Judy por qué se había enamorado del arte en primer lugar, su poder para capturar no solo cómo se veían las cosas, sino cómo se sentían. El éxito de la exposición le dio a Judy la confianza para tomar una decisión aún más audaz. Ese otoño se inscribió en un programa de arte más avanzado que se reunía 3 veces por semana y requería un compromiso de tiempo significativo. Por primera vez en su vida adulta, estaba poniendo su propia educación y desarrollo en el centro de su horario, haciendo que otras actividades funcionaran en torno a sus clases de arte, en lugar de al revés. El cambio requirió algunos ajustes. Por parte de su familia, Caleb ya no podía asumir que estaría disponible para cuidar niños a último minuto, y sus visitas requerían más planificación y coordinación. Pero la inconveniencia pareció tener un beneficio inesperado. Su tiempo juntos se volvió más intencional y significativo. Cuando pasaban tiempo juntos, todos estaban completamente presentes, involucrados en actividades que habían elegido activamente en lugar de verse obligados a hacerlas. Judy se encontró esperando estas visitas de una manera que no había hecho en años, sabiendo que representaban una conexión genuina, en lugar de una obligación o una necesidad. El nuevo programa de arte la introdujo a diferentes medios y técnicas, pero lo más importante, la conectó con una comunidad de artistas serios que la desafiaron a pensar más profundamente sobre su trabajo. Aprendió sobre historia del arte y movimientos contemporáneos, descubrió artistas cuya obra le hablaba al alma y comenzó a desarrollar su propia voz artística. Su instructor, un artista en activo llamado David, la impulsó a tomar riesgos con sus composiciones y a confiar en sus instintos incluso cuando la llevaron a un territorio desconocido. «El arte es autobiografía», le dijo a la clase durante una sesión de crítica particularmente intensa. «Ya sea que estés pintando un paisaje o un abstracto, siempre te estás pintando a ti mismo. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente como para dejar que la gente vea quién eres realmente?» Judy pensó en esta pregunta mientras trabajaba en una serie de pinturas inspiradas en las relaciones con su familia. No retratos literales, sino paisajes emocionales que capturaban la complejidad del amor y la decepción, la separación y la reconexión. El invierno regresó con sus ritmos familiares, pero Judy abordó la temporada con herramientas que no había poseído el año anterior. Su departamento se había transformado en un estudio de artista en funcionamiento, con un caballete junto a la ventana y estanterías llenas de materiales de arte y piezas terminadas. Había aprendido a ver su soledad no como soledad, sino como
un espacio sagrado para la creatividad y la reflexión. Cuando se acercaban las fiestas, tomó decisiones que honraban tanto su nueva independencia como su amor por su familia. Ofreció la cena de Navidad en su pequeño departamento, cocinando una comida sencilla pero elegante, que le permitía pasar tiempo con sus invitados en lugar de esconderse en la cocina. Caleb Taylor y Lola llegaron con regalos y un entusiasmo genuino por la acogedora celebración. Lola estaba particularmente fascinada por los materiales de arte esparcidos por el departamento y después de la cena organizaron una sesión de pintura improvisada en la mesa de la cocina. «Esta es la mejor Navidad de todas», declaró Lola con la cara manchada de pintura de acuarela. «Todos somos artistas juntos». El momento cristalizó algo esencial para Judy, la comprensión de que las mejores tradiciones familiares no eran las que heredabas, sino las que creabas juntos, basadas en la alegría compartida en lugar de las expectativas heredadas. La transformación final no llegó a través de un gesto dramático, sino a través de pequeñas elecciones acumuladas que se sumaron a una forma de ser completamente diferente en el mundo. Para la primavera, Judy había vendido 2 de sus pinturas a una galería local y había sido invitada a participar en una exposición colectiva con artistas mayores emergentes. Su trabajo estaba siendo visto y valorado por extrañas personas que no sabían nada sobre su historia como madre o abuela o apoyo financiero, que respondían puramente a lo que había creado con sus propias manos y corazón. Pero quizás lo más importante, había aprendido a valorarse a sí misma de la misma manera, no por lo que proporcionaba a los demás, sino por en lo que se estaba convirtiendo. Cuando Caleb llamó para decirle que él y Taylor habían decidido refinanciar su hipoteca y asumir el pago total ellos mismos, sintió solo orgullo y alivio. «Deberíamos haber hecho esto hace años», dijo. «Estamos listos para valernos por nosotros mismos y te mereces vivir tu propia vida». La conversación que una vez la habría llenado de pánico, y si ya no la necesitaban, ahora la llenaba de satisfacción. No necesitaban su dinero, pero querían su presencia. No requerían su sacrificio, pero valoraban su sabiduría. No esperaban que desapareciera en sus vidas, sino que dieron la bienvenida a su auténtico yo en la historia de su familia. El epílogo de la transformación de Judy no fue un solo momento, sino un reconocimiento gradual de que se había convertido en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Continuó con sus clases de arte y su grupo de caminata, profundizó sus amistades con Frank y Ruth y Margarita y construyó una vida rica en propósito y conexión. Su relación con Caleb y Taylor evolucionó hacia algo más equilibrado y respetuoso, construido sobre la elección mutua en lugar de la necesidad financiera. Lola creció hasta convertirse en una joven artista, segura de sí misma, que veía a su abuela no como una fuente de regalos o conveniencia, sino como un modelo de coraje creativo y vida auténtica. En las tranquilas mañanas de domingo, Judy se sentaba junto a su ventana con una taza de café y su cuaderno de bocetos, observando cómo la ciudad despertaba a su alrededor. La mujer que una vez se había sentido invisible había aprendido a verse claramente, a valorar sus propios sueños y deseos, a ocupar espacio en el mundo sin pedir perdón. Había descubierto que el amor sin límites no era realmente amor, sino una especie de servidumbre emocional que disminuía a todos los involucrados. El amor real, el que nutría en lugar de agotar, requería el coraje de ser plenamente tú mismo y de dar a los demás la misma libertad. Al aprender a amarse a sí misma, le había enseñado a su familia a amarla mejor. Al reclamar su propia vida, les había dado permiso para reclamar la suya. La cartera se había convertido en una mujer de nuevo, pero más que eso,
se había convertido en una artista, una amiga, una persona completa cuyo valor no se medía por lo que proporcionaba, sino por la auténtica belleza de lo que elegía ser. La luz de la mañana que entraba por su ventana atrapó la figura de madera que Caleb le había devuelto con sus brazos tallados, aún extendidos, en señal de bienvenida, pero ahora abrazando una vida que era por completo alegremente suya. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para saber que me acompañaste hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente te gustó lo que hice aquí. Nos vemos